¿Alguna vez se acuerda o lo dice a los niños? Cuando se desperdicia comida en casa, piense que hay otros que no tienen que comer. A mí me lo decían mucho. Hoy es una fecha propicia para recordarlo. El 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación. Se hace conciencia de la importancia de que toda la población tenga el derecho a un plato con comida en su mesa. Sin embargo, este derecho se ha visto seriamente afectado con la pandemia del COVID-19. Hoy, a profundidad, presentamos la realidad alimenticia de El Salvador y de la región vista desde organismos supranacionales. Pues sí, aguantábamos hambre nosotros, pero nosotros de mayor pues aguantamos un poquito más. Estas fueron las imágenes del hambre en El Salvador durante 2020. Banderas blancas que en otros países simbolizan paz, en el nuestro eran sinónimo de escasez de alimentos. El tiempo transcurrió, la cuarentena terminó y las banderas blancas dejaron de verse, pero el hambre encontró un sitio en muchos hogares salvadoreños. A Blanca, la pandemia la encontró en Coyultitán, a 29 kilómetros de San Salvador, un lugar donde incluso los alimentos demoraron al menos 2 meses en llegar. Aquí no pasaban dando los alimentos. Nosotros pues solo llegaban a una parte nomás, pero cuando nosotros pasó un carro, nosotros le hicimos señal que si nos daban alimentos. Gracias a Dios nos dieron, pero sí, como pasaron 3 veces que no los dieron. La cuarentena ocasionó que sus ingresos en la venta de tortillas se vieran reducidos, lo que implicó menos comida servida en sus platos. Pero a veces no comíamos los 3 tiempos porque no los alcanzaba. Bueno, nosotros lo que hacíamos comer frijolitos, arroz, a veces macarrones y a veces la tortillita con sal que los comíamos. La realidad que vivió esta salvadoreña también se refleja en diferentes estudios. Por ejemplo, el Sistema de Integración Centroamericana presentó un informe donde hizo una clasificación de 5 fases de seguridad alimentaria. El estudio arrojó que 589,000 salvadoreños se encuentran en crisis alimentaria, es decir, la fase 3. Otras 95,000 personas se encuentran en una emergencia alimentaria aguda, o sea, fase 4. En total, el 10% de la población se encuentra en inseguridad alimentaria. Las razones de estos resultados fueron la crisis generada por el COVID-19, los fenómenos naturales como Amanda, Cristóbal, Iota y ETA, y la pérdida de ingresos económicos. Uno es principalmente la pérdida del ingreso, la pérdida del empleo, ya sea aquellos que tenían pequeñas empresas o medianas empresas o sus trabajadores que dependían de ello. En las zonas rurales el desafío es mayor. Existe no solamente la pérdida, ¿no?, de ofertas de trabajo, sino existe todo un tema de incremento de precios de insumos, de producción. Si el problema se analiza desde un punto de vista regional, los datos son más alarmantes. En donde la prevalencia de hambre pues también se vio incrementada a la sombra de la pandemia y se contabiliza en cerca de 7 millones de personas en el sistema de integración centroamericano, en los países de Centroamérica, los países SICA, que se clasifican en condición de subalimentación o condición de hambre. También el Programa Mundial de Alimentos sostiene que la seguridad alimentaria en Centroamérica se desplomó como resultado de la COVID-19 y que requeriría $47.3 millones para solventar esta problemática en Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Alejandro Pacas para Tele2. De acuerdo al informe del análisis de seguridad o de inseguridad alimentaria aguda que fue impulsado por el SICA y el Programa Mundial de Alimentos, El Salvador no ha sido el país más afectado con el hambre, pero también tiene departamentos muy afectados por este fenómeno. 4 departamentos de nuestro país tienen población en emergencia alimenticia. ¿Cuáles son?
¿Cuántos son los afectados? Bueno, revisémoslo. San Salvador tiene 54.815 habitantes. La Libertad, 16.620. Santa Ana, 12.053. Y Aguachapán, 11.397 personas en esa categoría de emergencia alimentaria. Y esto es un contraste tremendo. El gran enemigo del hambre es el desperdicio de alimentos. Póngale atención a estos datos. Son proporcionados por la Organización de las Naciones Unidas. En el mundo, 811 millones de personas padecen hambre. Y otros 132 millones enfrentan inseguridad alimentaria debido a la pandemia por COVID-19. Pero, en contraparte, el 17% de los alimentos que se produjeron en 2019 acabaron en la basura, así como lo escuchan. Totaliza 931 millones de toneladas de comida. Si usted quiere ver esto en términos económicos, en un año se perdieron 400.000 millones de dólares en comida. Terminaron en la basura, mientras mucha gente no tenía que comer. Esto nos lleva a preguntarnos cómo enfrentar esta crisis. El Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, el CESTA, considera que el país debería tener soberanía alimentaria, es decir, que El Salvador tenga la capacidad de producir los alimentos que consume y que no dependa de importar esos alimentos. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, también hablamos que debemos tener reservas estratégicas de granos básicos, no solo a nivel centralizado, como era el antiguo IRA, que deberíamos tenerlo de nuevo, sino en cada municipio deberían haber reservas estratégicas. Entonces, yo sí creo que el agro debería modificarse para ir orientándose a satisfacer las necesidades alimentarias de la población y la estabilidad climática. Y mientras logramos eso, muchos apuntan a otro viejo conocido que puede ser un paliativo, no una solución. La solidaridad. El que tiene algo compartiendo con el que no tiene nada. Punto y seguido. Continuamos en breve.